Buen día. Vamos a dedicarnos hoy a hacer un comentario sobre el módulo tercero de este curso que estamos intentando realizar sobre doctrina política católica. En el anterior módulo, el doctor Torres explicó brevemente la antigua doctrina del mal menor, que ha existido siempre en la Iglesia. Pero dada la confusión reinante, la complejidad del mundo contemporáneo, el Papa Benedicto XVI agregó otra ayuda para los laicos, que son los llamados principios no negociables, frente a los cuales no hay posibilidad de duda posible. Esto lo hizo en primera instancia en ese documento tan rico y que conviene leer, porque es poco conocido por los laicos, que es la instrucción, la nota, llamada así, Nota sobre la Política de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando el cardenal Ratzinger era prefecto de este organismo del Vaticano. Luego Benedicto, siendo ya papa, en el 2007, lo precisó, lo resumió a los principios no negociables en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, donde queda bien claro que no se puede transigir en ningún caso sobre 4 principios que son: la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos a cargo de los padres y la promoción del bien común en todas sus formas. Esta ayuda sumamente valiosa que nos ha brindado Ratzinger, ese gran teólogo que todavía vive, por gracia de Dios, es muy útil incluso en varias situaciones que se están dando exactamente en estos días. Por ejemplo, el llamado Informe Matic, que es una exhortación que hizo el Parlamento Europeo a todos los estados que pertenecen a ese conglomerado, instándolos a garantizar el aborto, cosa a la que se resisten algunos estados miembros. Por otra parte, en el Parlamento italiano está pendiente de aprobación en el Senado, ya tiene aprobación en diputados, el proyecto de ley SAN, que se refiere a la prohibición en todas las formas de lo que se denomina homofobia, es decir, la manifestación de antipatía u odio hacia los homosexuales. Y finalmente, otro ejemplo muy actual lo da el episcopado norteamericano, que luego de varios meses de deliberaciones, consultas en el Vaticano, etc., han eludido en su documento reciente sobre la Eucaristía lo que se refiere a las posibles sanciones por el apoyo al aborto por parte de políticos laicos, entre los cuales la mayor polémica se centraba en la figura del actual presidente Biden, declarado católico, aparentemente practicante, y que sin embargo apoya de manera irrestricta el aborto y otras derivaciones contrarias totalmente a la doctrina de la Iglesia. Haciendo un breve resumen de esta nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, podemos recordar que el compromiso del cristiano en el mundo ya lleva 2000 años. Siempre en la historia los cristianos se han expresado en diferentes modos en su vida en comunidad. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Se decía en los primeros siglos que los cristianos siempre cumplen todos sus deberes de ciudadanos, hasta el punto de obedecer las órdenes del emperador e incluso prestarse para actuar como soldados, pero reaccionaban cuando el emperador o alguno de sus funcionarios
pretendía desconocer los derechos de la Iglesia. Por eso la Iglesia siempre ha venerado entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobiernos. No hace muchos años, Juan Pablo II proclamó a Santo Tomás Moro el patrono de los gobernantes y políticos, porque este famoso político inglés dio testimonio hasta el martirio de la dignidad de la conciencia. Fue sometido a diversas formas de presión psicológica y de torturas, y Tomás Moro, sin abandonar nunca la constante fidelidad a la autoridad real y a las instituciones de su época, afirmó con su vida y con su muerte que el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. La última manifestación de la autoridad eclesiástica es la designación como venerable, o sea, el primer paso para el proceso de beatificación al señor Schuman, que fue uno de los creadores de la Unión Europea. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones ni compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y está cargado de responsabilidades. Ante estas exigencias éticas fundamentales, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Las actuales sociedades democráticas, en las que todos son llamados a participar en la gestión de la cosa pública en un clima de verdadera libertad, al menos en teoría, exigen nuevas y más amplias formas de participación en la vida pública por parte de los ciudadanos, ya sean cristianos o no. En efecto, todos pueden contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes, y contribuir de diversos modos a la formación de las orientaciones políticas. Podemos comprobar en la vida diaria que existe un camino positivo que la humanidad ha realizado con respecto al progreso de sus condiciones de vida. Condiciones de vida más humanas, más justas, en algunos países por lo menos. Pero paralelamente a ello, no es posible ignorar que también hay graves peligros hacia los que por algunas tendencias culturales tratan de orientar las legislaciones y por consiguiente el comportamiento de la actual y las futuras generaciones. La vida en el sistema político democrático no podría desarrollarse provechosamente sin la activa participación responsable y generosa de todos, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas, etc. Mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, de acuerdo con su conciencia cristiana y en conformidad con los valores que son congruentes con la fe, los fieles laicos pueden y deben desarrollar sus tareas propias de animar cristianamente el orden temporal, respetando siempre su naturaleza y legítima autonomía. El Concilio Vaticano II ya insistía y dejó escrito en Lumen Gentium que los fieles católicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánicamente el bien común, que comprende este bien común la promoción y defensa de bienes tales como el orden público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad, etc. Se puede verificar hoy con preocupación un avanzado relativismo cultural
y no es extraño hallar en declaraciones públicas afirmaciones según las cuales el pluralismo ético es la condición de posibilidad de la democracia, concepto que ha sido rechazado tajantemente por Juan Pablo II. Se invoca engañosamente la tolerancia, se pide a una buena parte de los ciudadanos, incluidos los católicos, que renuncien a contribuir a la vida social y política según la concepción de la persona y el bien común que consideran verdadera y justa. Esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir entre las opciones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que según el propio criterio de cada uno se conforma mejor con las exigencias del bien común. La libertad política no está ni puede estar basada en esa idea relativista, según la cual todas las concepciones sobre el bien del hombre son igualmente verdaderas y tienen el mismo valor. En el plano de la militancia política concreta, son moralmente posibles para los católicos diversas estrategias, diversos modos de interpretar la realidad. Esto se explica por el hecho de que puede darse una pluralidad de partidos en los cuales puede entonces militar el católico para ejercitar, para actuar sus convicciones. La legítima pluralidad de opciones temporales, sin embargo, mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, y que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. La participación en la vida política está caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales. Es consciente la Iglesia de que la vida de la democracia solo se hace posible en la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Es un principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas. La estructura democrática sobre la cual un Estado moderno pretende construir sería sumamente frágil si no pusiera como fundamento propio la centralidad de la persona. La tutela de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública. Juan Pablo II ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. A ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto. Sobre esto tenemos la enseñanza de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II, que dice expresamente: el Código de Derecho Canónico de 1917 establecía para el aborto la pena de excomunión. También la nueva legislación canónica se sitúa en esa dirección cuando sanciona que quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia, es decir, de manera automática. En esta pena están incluidos también aquellos cómplices sin cuya cooperación el delito no se hubiera producido. No obstante eso, la misma encíclica, Evangelium Vitae, dice lo siguiente: un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. Diciéndolo en términos de ejemplo concreto, si una ley autoriza el aborto en cualquier circunstancia y en cualquier etapa de gestación,
de la madre, podría ser válido para un legislador católico aceptar una ley que restringe los casos de aborto o disminuyen la cantidad de días en que es posible, en la altura de que se trate la gestación, para efectuar ese aborto. En ese caso, estarían aplicando la doctrina del mal menor. Pero la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que propongan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Esto se refiere no solamente al aborto, sino a la eutanasia, matrimonio homosexual, etc. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada que ver, por otra parte, con la llamada confesionalidad o la intolerancia religiosa. Es decir, la laicidad, entendida como autonomía de la esfera civil y política, de la esfera religiosa y eclesiástica, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia. Todos los fieles son bien conscientes de que los actos específicamente religiosos, como la asistencia a misa, los actos de culto, sacramento, etc., quedan fuera de la competencia del Estado, el cual no debe entrometerse ni para exigirlos, suponiendo que sea un Estado teocrático, ni para impedirlos. La enseñanza social de la Iglesia no es una intromisión en el gobierno de los diferentes países. En su existencia, los seres humanos que practican la religión católica no pueden tener dos vidas paralelas. Por una parte, la denominada vida espiritual, dedicada a la práctica del culto, y por otro lado, la denominada vida secular, es decir, su vida familiar, profesional, etc. La vida del católico debe ser una sola. Aquellos que en nombre del respeto de la conciencia individual pretendieran ver en el deber moral de los cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la legitimidad de actuar en política de acuerdo con las propias convicciones, incurrirían en una forma de laicismo intolerante e inaceptable. Por otra parte, es reductivo pensar que el compromiso social de los católicos se debe limitar a una simple transformación de las estructuras, como postulan algunos grupos. Porque si en la base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y proyectar las instancias que derivan de la fe y la moral, las transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos frágiles. Por otra parte, la fe nunca ha pretendido encerrar los contenidos sociopolíticos en un esquema rígido, porque es consciente de la dimensión histórica en la que vive el hombre, permanentemente cambiante, y por lo tanto debe adaptarse a esa realidad. Bajo ese aspecto, deben ser rechazadas las posiciones políticas y los comportamientos que se inspiran en una visión utópica, que cambiando la tradición de la fe bíblica en una especie de profetismo sin Dios, pretende dirigir la conciencia hacia una esperanza solamente terrena, que anula o redimensiona la atención cristiana hacia la vida eterna. Pasamos a otra cuestión para tratar de aplicar la doctrina que hemos resumido a la práctica concreta de la vida actual. Es un lugar común para quienes vivimos en la Argentina la queja sobre el mal funcionamiento del sistema político y sobre la calidad de la mayoría de los dirigentes. Por eso, en los últimos años, sobre todo, especialmente a partir de la gran crisis del 2001, en que se hizo popular aquel grito de que se vayan todos, que llevó en definitiva a que no se fuera nadie,
se han lanzado muchos proyectos para intentar mejorar dicho sistema político. El principal problema que podemos enfrentar en la Argentina es que la propia base teórica de nuestro sistema institucional parte de un principio falso, la soberanía popular, que consiste en conferir al pueblo la atribución ontológica del poder. Esta teoría ha quedado consolidada jurídicamente en nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994. En efecto, el artículo 37 expresa que garantiza el ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular. Frente a esto, el gran constitucionalista Vidal Campos demuestra que los supuestos en que se basa esta tesis son científicamente falsos. Es ficción, decía Vidal Campos, considerar al pueblo como susceptible de representación y como entidad unificada que confiere mandato. También es ficción suponer que el Parlamento representa a la totalidad del pueblo. Ficción es que los actos de los representantes sean actos del pueblo. Y finalmente, ficción que el pueblo gobierna. Nunca en la historia el pueblo ha gobernado. Ni en la más remota antigüedad, ni en la Atenas clásica, donde efectivamente había una mayor participación directa en el ágora, pero exclusivamente para una de las funciones de gobierno, que es la legislativa, no para las otras dos. Ahora bien, que señalemos los errores en que se basa la legislación vigente no nos autoriza a abandonar el campo de la vida cívica. En primer lugar, porque la realidad indica que la teoría democrática no es más que una máscara totemística. Y la llamada partidocracia, que implica desmentir esa teoría, se impone al margen de las normas. Cuando un electorado es convocado a las urnas, como ya hemos sido convocados para el día 14 de agosto, participa en realidad en una especie de balotaje para elegir entre los candidatos que han sido previamente postulados por los partidos, no porque nosotros podamos postular por nosotros mismos. En segundo lugar, no es correcto cuestionar un ordenamiento institucional porque sean discutibles sus fundamentos intelectuales. En el plano de las ideas, es lícito preferir un régimen político que consideremos el mejor. Pero en toda sociedad se impone con el tiempo una forma determinada de selección y reemplazo de los gobernantes. Si esa forma no afecta de manera directa la dignidad humana y rige de hecho en una sociedad, su aceptación no solamente es lícita, sino incluso obligatoria, con obligación impuesta por la necesidad del bien común. En la Argentina tiene vigencia desde 1853 un ordenamiento constitucional que, como se ha dicho, es tributario de una serie de pactos y compromisos, como lo expresa el mismo preámbulo de la Constitución. Pactos y compromisos que se han ido formulando a través de distintos acontecimientos nacionales, y rige desde entonces con una aceptación pacífica y estable, lo que le confiere legitimidad. Entonces consideramos inaceptable la actitud de algunos distinguidos intelectuales católicos de negarse a participar en la vida cívica, por considerar cuestionable la Constitución y el sistema electoral que deriva de ella, y promover la abstención como única conducta válida para quienes rechazan la teoría de la soberanía popular. Por el contrario, la obligación moral de participar será tanto más grave cuanto más esenciales sean los valores morales que estén en juego. Luego de esta introducción podemos abocarnos al tratamiento de la doctrina del mal menor aplicada al proceso electoral. La historia nos demuestra que en todas las épocas y en todos los países el sufragio ha sido utilizado
normalmente como instrumento de selección de las autoridades políticas. Es un modo de poner en acto el derecho natural del ciudadano de participar en la vida pública en su sociedad. En todos los tiempos y lugares se han elegido magistrados, presidentes y hasta reyes y dictadores, sin que de ello se derivara necesariamente un mal para la sociedad. Por su parte, la forma republicana de gobierno, que es la que fija nuestra Constitución, implica la periódica elección de autoridades, lo que no es objetable moralmente. Por el contrario, existe la obligación moral de votar, salvo excepciones. Entonces consideramos que sostener, en vísperas de toda elección, que es inútil y hasta una falta moral ejercer el voto, porque todos los candidatos son malos y todos los programas defectuosos, revela una apreciación equivocada de la actividad política. Precisamente en una época histórica caracterizada por problemas sumamente complejos y una gran confusión de ideas, se hace más necesario que nunca acudir a la política para procurar resolver los problemas. Rehusarnos a intervenir en la vida comunitaria porque no nos gusta lo que vemos equivale en la práctica a avalar la continuidad de lo existente. Por eso, el patrono de los gobernantes y políticos, Santo Tomás Moro, dice: si no conseguís realizar todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal. Tampoco es correcta la impresión de que la política es necesariamente conducente a la corrupción, como afirmaba Lord Acton, una frase que suele repetirse constantemente. El poder tiende a la corrupción y el poder absoluto tiende a la corrupción absoluta. Esto es totalmente falso. Es cierto que el poder es ocasión de peligro moral, pero esto ocurre también con otras cualidades humanas, como la inteligencia, la cultura, la belleza, la riqueza, lo que no significa que todas estas expresiones merezcan calificarse de intrínsecamente malas. Y puesto que la autoridad ha sido creada por Dios, su ejercicio no puede ser malo en sí mismo. Suele alegarse que la decisión de no participar en un proceso electoral deviene de una obligación de conciencia. Ahora bien, la conciencia debe estar iluminada por los principios y ayudada por el consejo de los prudentes. Por otra parte, como señala el profesor Tale, el abstenerse de hacer algo por objeción de conciencia es válido si es la única manera de no afectar el principio en que se basa, que es no dañar. Antes de invocar la obligación de conciencia, cada persona debe procurar disponer de la información necesaria para evaluar correctamente a los partidos que se presentan a una elección, así como conocer exhaustivamente los antecedentes de todos los candidatos respectivos. Como un ejemplo podemos citar la elección presidencial en la Argentina del 2003, que pretendía lograr salir de esa crisis tremenda que fuera del 2001. Muchos ciudadanos concurrieron a esa elección creyendo que solo se presentaban 5 candidatos, cuando en realidad fueron 18, de los cuales por lo menos 4 no merecían ninguna objeción de tipo moral o por sus ideas o por sus antecedentes. Entonces, adecuarse a las circunstancias es solo contar con ellas para actuar, para defenderlas y apoyarlas, si corresponde, o para atacarlas cuando sea necesario. La acción política es antes que nada humilde contacto con la realidad. Criticar la realidad social contemporánea despreciándola por comparación con alguna forma que existió históricamente o con un esquema de lo óptimo, implica caer en el utopismo. Hay que conocer la realidad tal cual es antes de intentar mejorarla. No es racional desconocer la fuerza de los hechos. Reconocer que no podemos modificar una situación injusta no equivale de ninguna manera a convalidarla.
De modo que negarse a reconocer una constitución formal implica a menudo enfrentarse con molinos de viento, puesto que, bien analizada, no es tan defectuosa como suele creerse. Además, no se tiene redactada la versión que desearíamos que rigiera. Por eso, como enseña Pablo VI, la apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas, refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético, es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas. Por otra parte, la Constitución Nacional vigente, en su artículo 38, reserva la postulación de candidatos a cargos públicos electivos a los partidos políticos, por lo que la única forma de participar en la vida cívica es a través de los mismos, ya sea incorporándose a uno, creando uno nuevo o simplemente votando por el que consideramos más afín. Santo Tomás de Aquino enseñó hace muchos siglos: cuando es forzoso escoger entre dos cosas, que en cada una de ellas hay peligro, aquella se debe elegir de que menos mal se sigue. Por supuesto que nunca es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado. Pero sí es lícito tolerar un mal moral a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande. Aplicando la doctrina al tema eleccionario, el profesor Palumbo explicaba que en el caso concreto de una elección, al votarse por un representante considerado mal menor, no se está haciendo el mal menor, sino permitiendo el acceso al gobierno de alguien que posiblemente, según sus antecedentes, lo hará. En ocasiones, el ciudadano no tiene la posibilidad de elegir entre varios partidos, porque ninguno le ofrece garantías mínimas al presentar plataformas que permiten prever acciones perjudiciales para la sociedad. En estos casos tiene el deber de abstenerse de votar. Pero no es habitual que no haya ningún partido aceptable. Y por lo tanto, aunque ninguno les satisfaga totalmente, puede y debe votar al partido que parezca menos peligroso. Al proceder así, no está avalando aquellos aspectos cuestionables de su plataforma, sino simplemente eligiendo el mal menor. A menudo se exhibe incorrectamente el llamado voto útil como ejemplo de mal menor. Pero el voto útil consiste en que el elector otorgue su voto a un partido que tiene posibilidades de ganar, aunque no sea el que más le atraiga, para que el voto, dicen las personas que lo utilizan al voto útil, no se desperdicie. Este enfoque pragmático tiene ribetes de exitismo cuando no de cobardía. El mal menor no se vincula con el maquiavelismo político, que acepta hacer un mal para obtener un bien, lo cual siempre es ilícito. El mal menor consiste en tolerar un mal, no en realizarlo. Un caso típico que podemos citar es el de la llamada ley seca en Estados Unidos. La experiencia indicó a los gobernantes que prohibir el consumo de alcohol era más perjudicial que tolerarlo. Entonces, votar un partido que carece de posibilidades de obtener ni siquiera una banca de concejal no es una acción inútil. Si un partido satisface las expectativas porque defiende principios sanos y presenta una plataforma que convendría aplicarse, o postula a dirigentes capaces y honestos, merece ser apoyado. El voto en este caso servirá de estímulo para quienes se dedican a la política en esa institución. Les permitirá ser conocidos y facilitará una futura elección con mejores perspectivas. Los políticos o politicólogos aceptan el concepto de clivage, entendido como línea divisoria entre las distintas opciones electorales.
consideran que normalmente los electores votan al partido que se aproxima más a sus propias preferencias, de acuerdo a las propuestas incluidas en las plataformas respectivas. De ahí que se pueda deducir que se da una relación de identificación entre los electores y un partido o frente determinado, que los lleva a apoyarlo por considerar que es una opción satisfactoria, en base a los antecedentes, en base a los programas y a los candidatos. Esta identificación representa un estímulo para superar la tendencia al abstencionismo o a pensar que todos los políticos son iguales. Sin embargo, en vísperas de una elección, cada partido debe definir posiciones sobre múltiples temas, siendo muy difícil que el ciudadano pueda compartir lo que se propone en todas esas cuestiones. Entonces, la identificación se acentúa en algunas cuestiones que cada persona considere más relevantes, según su escala de valores. Se ha dicho que la clásica distinción izquierda-derecha no ha desaparecido, pero se mantiene con otro contenido. Y acota el doctor Hernández, en referencia a la actualidad. La divisoria de las ideas pasa hoy por las oposiciones: individualismo versus solidarismo o cultura de la muerte versus cultura de la vida. Agrega el profesor Thaler que es necesario sí defender un derecho natural completo para no limitarnos a la protección de la vida, descuidando las cuestiones económicas y políticas, donde también debe cumplirse el orden natural. No basta entonces que un partido tome como bandera la defensa de la vida oponiéndose férreamente al aborto si tiene concepciones equivocadas en materia económica y social. Con este resumen que hemos tratado de hacer, podemos tener una guía concreta para el análisis dentro de muy pocas semanas en las elecciones de las llamadas PASO en septiembre del 2021. ¿Cómo decidir el voto? Entonces, pasamos a la fase más práctica, sobre la cual puede haber alguna discrepancia que con mucho gusto conversaremos cuando tengamos ocasión del encuentro por Zoom. Primera opción, anular el voto. No resulta una opción válida en ningún caso y denota una actitud infantil de desquite imaginario contra los malos dirigentes. Segunda opción, votar en blanco. Aquí debe distinguirse dos aspectos. El voto parcial, en blanco, para algunos niveles de gobierno o cargos. Esto sí es admisible en muchas elecciones. Voto en blanco total, para todos los cargos y niveles. Únicamente puede admitirse en casos excepcionales, cuando todos los partidos y candidatos resulten inaceptables o peligrosos. Si tenemos en cuenta que en algunas elecciones habrá que optar por cargos agrupados en 9 o 10 boletas, que son seleccionables, y optar entre una docena de partidos o frentes como mínimo, según el distrito, es prácticamente imposible que no haya ningún candidato aceptable. Tercera opción, abstenerse. Si se da una situación como la descrita anteriormente, que no haya realmente ningún partido, ningún candidato aceptable, esta opción parece más lógica que concurrir al comicio para introducir en la urna un sobre vacío. Consideramos personalmente que en la Argentina hubo un solo caso que podría llegar a justificarse para una gran cantidad de ciudadanos, que fue la elección de convencionales constituyentes en 1957, cuando el partido que acababa de ser desalojado por la fuerza del poder fue impedido de presentar candidatos, sabiéndose que como mínimo representaba la mitad de la población. En ese caso único que se ha dado en la historia, podría llegar a justificarse la abstención. Pero es inaceptable esta opción cuando está en juego una decisión crucial para la comunidad.
Podemos dar un ejemplo. En un referéndum en Portugal sobre el aborto, el 56% de los ciudadanos se abstuvo. Esto permitió que los partidarios del aborto obtuvieran la mayoría de los votos positivos y el gobierno quedó fortalecido y pudo aprobar la ley respectiva en el Parlamento. Cuarta opción electoral, el voto positivo, que puede desagregarse también en varias alternativas. Votar por un partido que satisface íntegramente para todos los niveles. Otra alternativa, votar a varios partidos simultáneamente, seleccionando los mejores candidatos en cada caso. Tercera alternativa, votar a un partido o candidato pese a merecer objeciones, aplicando la doctrina del mal menor. Entonces, como conclusión, sabemos que la participación en la vida cívica incluye varias acciones y la mayoría de nosotros no participamos en ninguna. Por ejemplo, iniciativas populares, consultas populares, asambleas, audiciones, etcétera, varias figuras que en el orden nacional o en el orden provincial o municipal existen para poder manifestarse públicamente y de alguna manera lograr algún resultado. Entonces, ninguna causa justifica el abstencionismo político total, que equivale a no estar dispuesto a contribuir al bien común de la propia sociedad. Decía Aristóteles que es imposible que esté bien ordenada una polis que no esté gobernada por los mejores, sino por los malos. Entonces, resulta imprescindible, pese a todas las dificultades, la participación activa de los ciudadanos para procurar seleccionar a los más aptos y honestos para el desempeño de las funciones públicas. Consideramos que en esta compleja actividad hoy resulta imprescindible, inevitable utilizar la antigua doctrina del mal menor. De esta manera concluimos las exposiciones sobre los tres aspectos que hemos seleccionado para este breve curso de doctrina política católica. Y aquellos que hayan participado activamente en el curso, contestando los cuestionarios simples que no son para evaluar, como hemos aclarado desde el comienzo, sino para detectar posibles dudas, con ellos, entonces, nos veremos, si Dios quiere, el sábado 10 de julio y oportunamente haremos llegar el código de acceso para conversar, aunque sea vernos las caras a través de la distancia, a través de estos medios modernos, para poder aclarar en lo posible las dudas o inquietudes que hayan quedado. Desde ya le agradecemos la compañía y esperamos en el futuro poder seguir en contacto con ustedes que han demostrado interés por este tema tan importante para los católicos de hoy. Muchas gracias y hasta el 10 de julio.